y en esta ocasión también me permitiría compartirles mi presentación. Ahí está. Todavía no la comparto, ¿verdad? No, aún no se ve, maestro. No, bueno, aquí no. A ver, aquí está, presentar. Bueno. Ahí está. ¿Sí? ¿Se ve? Sí, ya se ve, maestro. Bueno, correcto. Entonces, pues bueno, ayer estábamos viendo esto de proporcionalidad y lo que podemos advertir es, y en esta parte yo quisiera insistir, que no tiene un carácter meramente especulativo, sino práctico. Eh, Ustedes recordarán que a partir de la reforma de junio de 2011 es que se incluye en la Constitución General el artículo primero y en esta parte se habla, por ejemplo, de que los derechos humanos son los que se reconocen en la Constitución y los tratados internacionales. Luego también se establece que eh, existen, para su interpretación se atenderá a los criterios de progresividad, indivisibilidad, interdependencia y indivisibilidad, interdependencia, progresividad. Bueno, está faltando uno más, pero seguramente el rato lo voy a recordar. Y también que se tiene que atender al criterio pro persona. Entonces, es universalidad también. Eh, es una labor de los operadores jurídicos, tanto quienes nos encontramos en la función administrativa, jurisdiccional, legislativa, o también en lo que se conoce como el constitucionalismo de las autonomías, el Instituto Nacional de Transparencia, el Instituto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, entre otros organismos, es precisamente darle contenido a estas disposiciones. Y esto también tiene que ver con la labor que realizan las representaciones de los partidos políticos, los activistas de las organizaciones no gubernamentales y también las ciudadanas y los ciudadanos de a pie, la propia sociedad civil. A través de nuestras proposiciones, en nuestras promociones, en nuestros recursos, en nuestros medios de impugnación, en nuestras solicitudes a la autoridad, es que nosotros vamos a orientar nuestro ejercicio de derechos políticos electorales o cualquier tipo de derechos a través de estos mecanismos que nos da la propia, los propios precedentes de las autoridades jurisdiccionales, las determinaciones de las autoridades administrativas, la academia, y que nos permitirán dar estos desarrollos. Entonces, ya les había advertido cómo lo que han hecho diversos autores, en el caso que vimos ayer fue precisamente Robert Alexi, lo que hacen es sistematizar lo que advierten a partir de las decisiones de tribunales, de ciertos tribunales, como es el caso del Tribunal Constitucional Alemán, que establece este test de proporcionalidad y que, pues como veíamos, es un mecanismo que sigue lo que se conoce como la ponderación jurídica y luego este test de proporcionalidad, donde se advierten tres elementos fundamentales que son la idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad en sentido estricto. La dogmática constitucional y la doctrina judicial de México se ha agregado un elemento más que es el que se persiga
un fin legítimo. Entonces, les decía, no se trata únicamente de establecer esta metodología y decir, pues realizando un test de proporcionalidad se advierte que la propaganda, estamos en un caso hipotético, que se viene realizando por algún secretario, mencionemos algunos, secretario de Gobernación con motivo del procedimiento de consulta, es irregular. Y se aplica el test de proporcionalidad y se advierte que atendiendo la idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto, debe concluirse de esta manera y que se colma el tipo correspondiente y da lugar a la aplicación de una sanción. Esto es una construcción pues, meramente dogmática y es lo que se está rechazando. En el caso, como ustedes podrán ver, en este cuadro yo recojo el texto de una resolución que se emitió en la Sala Regional Toluca, de la que formé parte, y que corresponde a este número de expediente, el juicio ciudadano 288 diagonal 2021. Pero bueno, este es otro caso, más bien el que me interesa es el expediente STJDS 731 diagonal 2021. En este caso aparece una nota periodística en donde se rotula la nota como violaciones de menores en el DIF municipal de Nezahualcóyotl. Entonces, ¿quién presenta la queja ante el Instituto Electoral del Estado de México y posteriormente sigue su curso ante el Tribunal Electoral de esa entidad federativa? Es quien se postula como a una candidatura. Y entonces lo que está planteando es que aparece una nota periodística y en esta nota periodística se le hacen imputaciones que desde su perspectiva afectan la consideración, su dignidad como mujer. Y entonces, desde la perspectiva de la candidata, esto constituye violencia política de género. Entonces, ustedes pueden ver cómo aquí reproduzco el texto de la nota, y es del siguiente orden. Señala el caso de un albergue, una casa hogar para menores, en donde se presenta la situación de abuso, violación de algunos, donde están involucrados aparentemente 4 menores y 2 de ellos fueron trasladados a otro lugar en virtud de que habían abusado de otro compañero en esa casa hogar. Y entonces aquí se empieza a responsabilizar, como ustedes lo pueden advertir en la transcripción, la siguiente nota. Es indiscutible que en ambas historias se movieron intereses al más alto nivel municipal, estatal e incluso federal. Pues como se logró saber respecto a los hechos sucedidos en octubre de 2016, el asunto, la nota aparece en 2021, solo 2 de los 4 adolescentes infractores afrontaron responsabilidades legales. Pero, y esta es la parte relevante, los funcionarios y autoridades responsables del DIF NESA, Carmen de la Rosa Mendoza, Ricardo Ordiano Pérez y María Guadalupe Hernández Guzmán, presidenta, directora y procuradora respectivamente, debieron ser investigados, entre otros supuestos presuntos delitos, por asumir una actitud de negligencia de sus responsabilidades oficiales, lo que me permitió sucedieran los deplorables hechos justo en un lugar que debía garantizar la integridad de los menores bajo su cargo. Es evidente entonces, porque se guarda hasta la actualidad el secreto institucional absoluto sobre estos acontecimientos sucedidos en octubre del 2016 y junio del 2020, correspondiendo la segunda historia a la actual directora del DIF, NESA, es María Guadalupe Pérez Hernández. Esta es la candidata. Sin embargo,
pretextando no saber cómo efectuar ese pago a la víctima, llegado el momento y que en ese entonces era menor de edad con 17 años y actualmente tendrá 21 hasta este marzo de 2021, no existe la certeza mínima de que la víctima haya recibido el pago por reparación del daño previa autorización de la presidenta del DIF NESA, Carmen de la Rosa. Por otro lado, es importante señalar que inadecuadamente, cuando menos en los 3 siguientes años al 2016, anualmente se siguió presupuestando esa misma cantidad, 750,000 pesos, bajo el rubro de pago de multas judiciales y que tampoco se sepa el destino de esos más de 2 millones de pesos del presupuesto del DIF NESA. Entonces, atendiendo a la narrativa, bueno, pues se hicieron valer diversos agravios, una indebida valoración y fundamentalmente que a partir de esta indebida valoración, pues no se había juzgado con perspectiva de género. Y era por eso que cuando el Tribunal Electoral del Estado de México había conocido de este asunto y concluyó que pues, no se había presentado alguna vulneración que implicara la afectación de la dignidad de la candidata. Entonces, aquí vale hacer la aclaración que en el Estado de México los procedimientos sancionatorios comienzan a partir de una queja o denuncia que se presenta ante el Instituto Electoral del Estado de México. Se encarga de realizar lo que se identifica como la instrucción del expediente, es decir, conoce de la queja o la denuncia, reúne los elementos probatorios y una vez que realiza la reunión de estos elementos probatorios, el emplazamiento de la parte denunciada al proceso, la comparecencia, la presentación de los alegatos, es que consigna el expediente ante la autoridad y ésta procede a realizar el estudio respectivo. Entonces, y una vez que realiza el estudio respectivo y determina que existe responsabilidad, es que primero que están acreditados los hechos, que dichos hechos son irregulares, es decir, que vulneran la legislación electoral del Estado de México, concretamente que existe un tipo en donde se prevé un supuesto normativo y una consecuencia jurídica, es decir, la sanción, y que se acreditó la responsabilidad del sujeto, es que impone la sanción. Entonces, esta determinación en donde se consideró que efectivamente estaban acreditados los hechos, pero estos hechos no eran irregulares ni representaban una afectación a la campaña, es que llegó a esta conclusión. Sí, estoy en pues no sé, pídele la ayuda a Fernanda. Pues no sé, esposa, no vas a hacer eso. Entonces, pues perdón por la interrupción. Entonces, a partir de esta cuestión, es que se llega a la conclusión de que no se configura la responsabilidad, ¿no? Bueno, esta determinación fue impugnada ante la sala Toluca, se conoce y es, además de todos los elementos probatorios, pues esta es la parte fundamental, precisamente la reproducción de esta nota. Aquí podríamos hacer en este momento nosotros un cuestionamiento. ¿Cuál es inmediatamente? Es una nota que aparece en la prensa y según lo que explicábamos el día de ayer, implica la confrontación de dos grandes derechos. Y si ustedes me están siguiendo, pues yo les preguntaría cuáles serían estos derechos que estamos
confrontando. ¿Alguien que desee participar? Es, insisto, un caso donde aparece una nota, donde se hacen afirmaciones y de acuerdo con lo que explicábamos, que es ponderación jurídica, se presenta una confrontación. Regularmente, pues nosotros conocemos cuáles son los derechos humanos, alguien que pueda decir en este momento cuáles serían los derechos que estarían confrontados y que demandan un ejercicio de ponderación jurídica para aplicar este test de proporcionalidad. Armando Ramírez, por favor. Si entendí bien, maestro, sería bueno, el derecho de interés superior al menor y libertad de expresión. Sí, bueno, efectivamente, por una parte, la libertad de expresión que corresponde a el periodista que resultó sujeto, que está afecto al procedimiento, quien tiene, si recordamos de lo que se establece en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la libertad de expresión implica la posibilidad de emitir cualquier tipo de opinión, de expresión a través de cualquier medio sin mayor limitación que el respeto al derecho de los demás, al orden público, a la moral pública. Y esto, vean ustedes cómo estas caracterizaciones implican, por una parte, el derecho humano. Habíamos dicho en la ocasión anterior que es un derecho humano que no es de carácter absoluto, por eso tiene limitaciones, y estas limitaciones están dadas por la propia preceptiva constitucional y convencional. Esto es muy importante recordarlo, porque los tratados internacionales, también en la propia Constitución se establece que los derechos humanos no pueden ser no pueden ser limitados más que por aquellos casos en que se prevé en la propia Constitución y también en los tratados internacionales. Entonces, veíamos nosotros que recuerdan ustedes que se pueden ejercer dos tipos de test de proporcionalidad según lo que tenemos enfrente, en lo que se conoce como el control abstracto de leyes y por otra parte el control concreto ya en situaciones particulares en donde están ya confrontados. Entonces, el control concreto es el que nos ocupa en este momento. Y entonces lo tenemos que ver correlacionado. Y efectivamente nuestro compañero nos dice, bueno, en este caso sería de los menores. Pues, podría ser, efectivamente, pero también hay otro sujeto, el sujeto, la persona que presentó la queja. Y quien presentó la queja, ¿qué es lo que considera que se está afectando? Alguien que quiera señalarlo, por favor. Estamos participando 19 personas. Digo, no pretendería que dejar, y si lo dicen, qué gusto. Ya es que fíjese que de acuerdo con un precedente, etcétera. No. ¿Cuál es el otro derecho que estaría en juego? Además, ya identificaron alguno, que es el de los menores, pero aquí estamos hablando de una persona que presentó una queja en contra del el periodista, digamos también el medio de comunicación. ¿Quién sería? Pareciera que es la candidata, ¿verdad? Quien fue la directora
del DIF. ¿Y qué es lo que se está afectando a través de esta nota? Desde su perspectiva. Vamos a pensar, hay varios compañeros, está, por ejemplo, Alba, Alejandra, Antonio, bueno, Armando, que ya participó, Bernardo, Catalina, Diana. Vamos a pensar de alguien, si me permiten, alguno de los compañeros. Pongámonos en el lugar de quien ocupó el cargo de director o directora del DIF. Si me permite, Jonathan. Jonathan, eres director, fuiste director del DIF, después pretendes ser candidato y entonces se realizan estas afirmaciones de que hubo una conducta negligente, de que no se ha dispuesto lo necesario para cubrir esas indemnizaciones. ¿Qué es lo que se está afectando en este caso de cuando se te empieza a mencionar en esto? Puede ser Jonathan, igual podría ser Jorge, el mismo Juan Carlos, ¿no? Pero no se trata de que yo esté en un monólogo, sino de que más bien, si es posible, pues hagamos un poco interactivo este ejercicio académico. Sí, buenos días. Buenos días, Sí, mire, pues aquí yo creo que hay una ponderación entre la libertad de expresión y en su caso el derecho puede ser a no fomentar una vida o estereotipos de género, ¿no? O no sé si eso se incluya tal vez dentro de el derecho a la mujer a una vida libre de violencia, que incluye, entre otras cosas, pues el ser atacada, pues con este tipo de manifestaciones, no solamente afectaciones físicas, sino también discursos que promuevan estereotipos y micromachismos y todo lo que hablamos de, pues que tienda a generar la convicción en la sociedad de que la mujer no tiene una capacidad para ejercer la función pública, ¿no? De acuerdo. Creo que estarían en pugna tal vez esos dos sí. valores y que, pues a lo que entiendo de esta exposición, pues de que, pues si bien es cierto en el debate público, pues se amplía la libertad de expresión y que lo decimos a veces en los procedimientos sancionadores, como que los actores políticos deben de tener la piel un poquito más gruesa. La verdad es que no puede llegarse al extremo de que la mujer tenga que tolerar, pues, afirmaciones que sean ya de tipo machista o que incluso la denigren, ¿no? Muy bien, efectivamente es esta cuestión. Miren, de lo que se trata es finalmente, en alguna ocasión, a mí me tocó cuando era magistrado, presidente de la Sala Regional Toluca, asistir a un evento. Era un evento al que había convocado el gobierno del Estado de México y está el gobernador Erubiel Ávila y nos invita al evento y era un evento que tenía que ver sobre mujeres. Estaban convocando a todas las mujeres, era un evento multitudinario, muy concurrido. Yo recuerdo que entró el gobernador y desde la puerta hasta que llegó al podio donde iba a emitir su discurso, pues más o menos se tardó como 2 horas porque iba saludando a todas las mujeres que se acercaban a tomarse una fotografía, una selfie y además estrechar su mano. Y entonces pues lo veíamos y ya después cuando comenzó el desarrollo de la conferencia, yo decía al ver las características del auditorio que debemos confiar más en lo que se denomina un sentido intuitivo de la justicia. ¿Y esto qué significa? Que prácticamente todos tenemos aprendemos a distinguir con el curso de los años, como por ejemplo lo dice Jonathan, ¿no? Que hay que tener la piel más gruesa si estamos en una función pública.
y dicen, pues son como las pequeñas Biblias, ¿no? Lo que nos van enseñando nuestras mamás, nuestros papás, y de lo que es justicia, de lo que es justo. Y entonces conocemos varias nociones, o por lo menos 3 nociones fundamentales: igualdad, libertad, seguridad jurídica, y alguien agregaría respeto. Y entonces, que sería una cobertura de los 3 grandes derechos. Y entonces, por ejemplo, yo lo veía cuando a mis hijas, que estaban muy pequeñas, les daba su domingo, y a alguna le daba una moneda, y a otra más le daba 3 monedas, o 4, 5, las que fueran, ¿no? Y entonces, en ese sentido intuitivo de justicia, decía alguna de mis hijas, es que no está bien, es que no estás justo, no es justo esto, porque a ella le das más que a mí. Y entonces, a lo que voy es que debemos aprender nosotros a confiar en esto, y muchas veces decir las cosas a partir de estos planteamientos. Y lo importante, pues no dejarse, no quedarse callado, y poder hacer este tipo de observaciones. En este caso, como lo señala Jonathan, efectivamente lo que estaría en tela de juicio, confrontado con la libertad de expresión, tu derecho a decir lo que piensas en relación con otro, tu derecho también en esto que identificamos como la cultura de rendición de cuentas, el derecho a la transparencia, a exigir cuentas de su actar de un servidor público, o una servidora pública, pero también, y de alguien más, que además de haber ocupado esa responsabilidad, pues pretende ocupar una candidatura y postularse y efectivamente ganar y ocupar la diputación. Entonces, yo tengo derecho a expresar mis ideas. Ya vimos que no es un derecho absoluto, tiene limitaciones. Esta cuestión de la interdependencia. Y entonces nosotros empezamos ya a darle contenido a ese artículo primero. ¿Contra qué está confrontado en este ejercicio? Contra la dignidad de la persona. Yo soy mujer y debo tener una consideración de los demás, en el sentido de que respeten esa imagen, esa dignidad, mi buen nombre, mi trayectoria como persona honorable, como persona honrada, como persona diligente, como servidor público, y que no se haga una distinción, una consideración que por sus características tenga un efecto diferenciado, y a lo que es una situación de una desigualdad estructural que ni que existe en México, pues se agregue una situación en donde se me está descalificando por la circunstancia de ser mujer. Y eso es lo que no se vale, eso es lo que se está. Entonces vemos cómo aquí están confrontados tu libertad de expresión, tu derecho a pedir cuentas, a que se transparente la actividad pública, y por otra parte la dignidad de una persona. Entonces, ¿qué es lo que nos está proponiendo este test de proporcionalidad? Oye, realiza un ejercicio y pondera, valora, pone en la balanza los 2 derechos en una situación concreta, interrelacionada, atiende a las características de lo que tienes enfrente. Si fuera una ley y voy a ver si esa ley es constitucional, bueno, pues sería la ley contra los tratados internacionales y la Constitución, y empieza a utilizar esta metodología que te estoy dando para ver qué es lo que se viene presentando. Y a partir de esto realizar a través de ese test de proporcionalidad si se está afectando o no ese derecho, la dignidad. Y entonces empezamos con nuestro ejercicio. Vamos a continuar con si ustedes están de acuerdo, con la presentación. ¿Se ve la presentación? No, ¿verdad? Sí se ve. ¿Sí se ve? Vale. Sí, maestro. Sí se ve. Sí, bueno.
Entonces, pues no sé qué hice, pero yo ya los veo, y eso, me da gusto. Bueno, entonces, dice, por una parte, juzgar con perspectiva de género. Y entonces, ¿qué quiere decir esto de juzgar con perspectiva de género? Nos fueron en ese asunto y nos dijeron, a ver, integrantes de la Sala Regional Toluca, yo pido que si ustedes se ponen la lente de estas cuestiones de un contexto desaventajado, de discriminación, donde existe una desigualdad histórica y estructural, van a llegar a la conclusión de que se está afectando mi dignidad como mujer. Porque se me está descalificando por el simple hecho de ser mujer y esto tiene un efecto diferenciado. Entonces te pido que atiendas esto y que incluyas también lo que se conoce como el estándar probatorio, cómo se establecen las cargas probatorias, cómo se tiene que advertir que empiezan a jugar estos derechos en este asunto en particular. Y entonces se empieza a ver cuáles son los elementos que están en juego y como lo señala Jonathan, efectivamente lo que se advierte es que es necesario que en el caso de las servidoras o servidores públicos se tiene que atender a lo que se conoce como una situación de sujeción especial a la ley. Es decir, usted, servidora, servidor público, no puede ser tratado como cualquier sujeto individualmente considerado. ¿Por qué? Porque respecto de usted existe la necesidad de que se transparente su actuación, de que se documente, de que rinda cuentas. Y entonces, el umbral para, en cuanto a la crítica, tiene que ser más amplio. Usted tiene que ser más, no solamente más receptivo, ojalá y siempre lo fuera, sino que hay cuestiones que regularmente, por ejemplo, corresponden a la vida privada o que algunos dirían, bueno, es que es muy susceptible. No, usted por la posición que está ocupando, por las facultades, por estos principios de transparencia y rendición de cuentas, debe ser más tolerante a la crítica, porque precisamente de lo que se trata en una sociedad democrática es que exista esta suerte de observatorio y que se someta al escrutinio su forma de ser como servidor público e inclusive muchas cuestiones que tienen que ver con su vida privada, que son, es exigible que se comporte de cierta manera, atendiendo a ciertos parámetros morales y éticos, porque finalmente muchas cuestiones que van del ámbito privado trascienden a la vida pública. Entonces, eso es muy importante. Entonces, no estamos hablando aquí de un sujeto que común, que se encuentra en un trabajo, en un lugar privado y está en el ámbito doméstico y que estamos criticando. No. Usted, por la posición que ocupa, es un sujeto, todo lo que corresponde a su actuación como servidor público, inclusive algunas cuestiones como persona privada, son de interés público. Por esta necesidad de someter su actuación como servidor público, e insisto, algunos aspectos de la vida privada, a el escrutinio, a la verificación, a un control no institucionalizado por parte de la sociedad civil. Siempre y cuando esta crítica se mantenga dentro de distintos parámetros, es decir, que no se utilicen estereotipos de género, algunas cuestiones que impliquen discriminarla, generar una minusvalía, una afectación injustificada de su honra, de su persona. Entonces, vea cómo nosotros, a
través de estos ejercicios, pues le vamos dando contenido y sobre todo vamos dando razones. No es que uno venga y tire un rollo y que fíjese que la epistemología o alguna otra cosa así, pues que dices, oye, pues no va por ahí porque realmente no tiene nada que ver con el asunto, sino dar razones que resulten adecuadas, correctas, persuasivas, y que esto nos permite justificar para adoptar una decisión en uno u otro sentido. Entonces, está por medio libertad de expresión, el principio de igualdad y no discriminación, el trato discriminatorio, pero que no persigue un fin legítimo y no existe una relación razonable de proporcionalidad entre los medios utilizados y el fin perseguido. Es decir, vamos a ver si se persigue un fin legítimo. El fin legítimo, ¿cuál podríamos decir que es? En principio, pues someter al escrutinio público tu actuación. Que el discurso que se está utilizando no implique la utilización de estereotipos de género o que tengan un efecto diferenciado, que afecten tu dignidad de una forma injustificada, innecesaria, que esto es idóneo, desproporcionado. Y entonces vean ustedes cómo empezamos nosotros a utilizar estas categorías que nos permiten darle contenido, pero contenido ¿para qué? Para controlar las determinaciones judiciales. Es decir, cuando yo doy razones, si soy jueza o juez, y así lo hago ver en una resolución o en una sentencia, al propio tiempo estoy permitiendo que se controle mi actividad, que vea que no es una actuación arbitraria, como les decía. Porque fíjate que yo veo que sí se actualiza la idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad. Y entonces, fue un ejercicio de libertad de expresión adecuado. Pues eso no decir nada, pues no estás dando razones. Dime por qué es adecuado. Y empezamos a analizar el discurso. Porque fíjate que propiamente lo que se está analizando es el ejercicio de la presidenta, el director y la procuradora del DIF. Es una función pública. Entonces ya cambia la correlación. Veo que se está realizando el ejercicio de la libertad de expresión en un periódico escrito. Entonces, veo que esta libertad de expresión está sujeto a las limitaciones, se hace de la forma correcta y no se está incidiendo en forma inadecuada en los derechos de los demás, o implica una cuestión que llame al odio, a la descalificación, en donde únicamente se utilizan adjetivos sin ton y son y se discrimine. Por ejemplo, ¿qué distinto sería? Que si dijéramos, es que la funcionaria o autoridad responsable, la señora fulana, pues pues es una persona que no cuida su vestimenta. Y ahora, ¿cómo aspira a ser diputada? Habráse visto que alguien que viste muy mal y además nunca se arregla y ni siquiera sabe hablar de forma correcta, aspire a la diputación. Pues qué distinto es utilizar ese discurso a decir, vengo a realizar un escrutinio de tu función en relación con un caso concreto de lo que estaba dentro de tus atribuciones. ¿Qué es lo que se está haciendo? Y no se utiliza, pues esta señora, tal por cual, que se siente y ahora hasta quiere ser diputada. Pues es distinto, evidentemente, ¿no? Los medios. Y entonces pues, en el primer caso diríamos, oye, pues no es necesario que para juzgar la actividad de una persona utilices este tipo de expresiones. Esa ironía que finalmente implica una discriminación. Pues, más si, por ejemplo, le agregáramos, ella está ¿para qué? Pues para cuidar a los hijos y estar en su casa, que anda de chismosa, pretendiendo utilizar un cargo público.
Evidentemente, se están utilizando estereotipos. ¿El estereotipo cuál es? Usted se debe dedicar a las labores domésticas. Usted, y discriminatorio, usted habla mal y la juzgo por su forma de vestir. Y además, pues, ¿cómo sus pretensiones? Pues eso es utilizar estereotipos de género. Y finalmente decir, la discrimino porque usted debe seguir sometida a un proceso de invisibilización, limitándose a estar en las actividades domésticas. Esa es una cuestión. Y entonces empezamos a decir, no es idóneo porque las expresiones que estás utilizando no era necesario, no es idóneo para el que utilices ese tipo de discurso. Al contrario, es idóneo que se te sancione. Es necesario que se te reprenda por utilizar esas expresiones, como no era necesario que utilizaras ese tipo de discurso. Y al aplicarte esta sanción de una amonestación o bien una multa, dependiendo si estaba permitido en este caso, está permitido en el caso la imposición de una sanción, el tipo de sanciones que se pueden poner y llegar a esta conclusión. Entonces, vean ustedes cómo esto es muy importante. A mí me ha tocado muchas veces revisar anteproyectos o también resoluciones de otras autoridades que, por ejemplo, también hacen este juego dogmático de la valoración de las pruebas documentales públicas, la prueba, esta presunción y la instrumental de actuaciones. Uno llega a la conclusión de que en la aplicación de las reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica y de la correlación o la adminiculación de todas estas pruebas, está acreditado el hecho. Entonces, no decir nada, ¿no? No estás identificando ni las pruebas, no me estás diciendo qué es lo que se desprende de cada una de estas pruebas, qué valor probatorio tienen esas pruebas, cómo se adminiculan los distintos elementos, si estás haciendo una inferencia y a partir de qué de hechos probados haces una inferencia, una suposición, una conclusión, y por qué cuál es la regla de la experiencia que estás aplicando, por qué la sana crítica te lleva a esta conclusión y por qué es libre la apreciación, etc. Entonces, esa es la parte muy importante que me interesa también destacar. Cómo estas categorías nos sirven a nosotros para dar mejores razones y justificar las soluciones que estamos dando. Entonces, aquí se ve también y se dice, no, pues no aprecio que exista una discriminación indirecta. No hay ninguna suposición, más bien, insisto, lo que se está juzgando es la actuación en un caso concreto, emitiendo un juicio sobre alguien que era servidor público. No se utilizan estereotipos de género o alguna discriminación indirecta a través de una práctica que aparentemente es inofensiva, pero que tendría una repercusión negativa en una persona o grupo con características determinadas, como por ejemplo sería, oye, pues fíjate que estoy viendo el sistema de representación proporcional y la forma en que lo estoy aplicando, pues tiene un efecto pues, diferenciado y discriminatorio. Entonces, si me aplicas la fórmula de representación proporcional, sin utilizar ningún estereotipo, pero el efecto es discriminatorio desde una perspectiva indirecta, porque inclusive estás desconociendo la situación desaventajada de carácter histórico por la que han atravesado las mujeres. Entonces, no se está haciendo cargo del contexto fáctico para llegar a una conclusión. Bueno, entonces se advierte esta cuestión y como nosotros, insisto, nosotros vamos a través de nuestro discurso dándole contenido a este asunto.
Entonces, hablamos de la desigualdad estructural o de carácter histórico. Aquí podríamos, si en el caso se presenta, pues decir por qué existe desigualdad estructural y podríamos, por ejemplo, aludir a datos estadísticos. Fíjate que en este caso se ve que el acceso de las mujeres a los cargos públicos pues ha sido muy desigual. Ha habido una mayor presencia de los hombres. Esto se desprende de datos del INEGI o de algún otro organismo, o fíjate que el número de denuncias que se presentan son por estos temas. Este es uno más, y nosotros decidiéramos en otro sentido, pues estaríamos contribuyendo a una cuestión de invisibilización y de impunidad. Entonces, esto es importante. Y luego, como ustedes saben, existen diversos protocolos de actuación para juzgadores, operadores jurídicos. Yo les mencionaría en este caso el protocolo para juzgar con perspectiva de género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual es accesible a través de la página oficial de la Suprema Corte y pues, se puede bajar e imprimir y es muy útil. También está el protocolo de actuación del Tribunal Electoral y hay otros protocolos que se utilizan en otras latitudes. Yo mencionaría, por ejemplo, los cuadernillos de jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que aunque no son presentados como protocolos, sin embargo, contienen los principales precedentes que se han establecido sobre distintas temáticas en los diversos asuntos de los que ha conocido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que también resultan muy útiles. Entonces, aquí el protocolo para juzgar con perspectiva de género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación contempla como primer paso aplicar los principios constitucionales. Aquí, si nosotros vamos a tratar de darle contenido en nuestro caso, independientemente de si se realizó o no la sentencia, diríamos, ¿cuáles son los principios constitucionales? La libertad, el principio de igualdad, la no discriminación, el respeto de la dignidad, la cultura de la rendición de cuentas, la transparencia, que la libertad de expresión no solamente es un derecho del sujeto que emite la opinión, el juicio o la información, sino también un derecho con una dimensión colectiva, el derecho de las demás personas a conocer. Entonces, aquí no podríamos nosotros decir, no, como son más. Es un derecho de carácter colectivo, la libertad de expresión en una de sus dimensiones, entonces pues usted se amuela y va a tener que aguantar esta situación porque pues es el tema de la mayoría. No es así, no es así, se tienen que ver los derechos en forma correlacionada sin que esto implique que porque es un derecho que pertenece a un mayor número de sujetos, eso implica que los derechos individuales deban ceder. Esa es una idea equivocada. No, el principio democrático como tal, o el principio de las mayorías, no es una mejor argumentación para decir que debemos juzgar todo de esta manera, ¿no? Estas posiciones de el juicio del pueblo, el interés del pueblo, o discursos, yo represento a la opinión mayoritaria y entonces usted tiene que ceder en cuanto al ejercicio de sus derechos. No es así, no es así. El principio de la mayoría es un dato incorrecto para resolver conflictos entre derechos. Es que ya la mayoría a través de una consulta popular determinó que usted es responsable, pues pensemos, por ejemplo, en un caso, el caso de el juicio de nuestro Señor Jesucristo por parte del pueblo, cuando lo decía Poncio Pilatos, ¿no? ¿Quién es responsable? Y decía la mayoría. Jesucristo.
Entonces vamos a soltar a Barrabás, sí, suerte. Evidentemente esto produjo un resultado inadmisible. Vean en este caso cómo existen casos en donde el dejar la decisión a la mayoría, pues va a vulnerar evidentemente el derecho, ¿no? Le afecta al núcleo esencial, al principio de presunción de inocencia, al ser juzgado por un tribunal preconstituido, con una competencia genérica, donde se respete el debido proceso, y se me da la oportunidad de probar y alegar y de que sean admitidas tanto las pruebas de cargo como de descargo, que se alegue y que se dicte una sentencia en donde se cumplan todas las formalidades esenciales del procedimiento. Entonces, no es así, sino hay que ver la correlación. Justificar el uso de las normas más protectoras de las personas que se encuentran en una situación de asimetría de poder o de desigualdad estructural. Entonces, aquí esta es una parte muy importante porque implica hacernos cargo de la situación de desigualdad en los procesos. Dicen que el proceso es un combate judicial, es decir, sometido a reglas, entre iguales, pero resulta que la desigualdad es una expectativa, una proyección, pero lo que abunda es la desigualdad. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer para que el proceso sea justo? Porque efectivamente se trate de un combate de iguales, con iguales oportunidades procesales, con iguales armas procesales, pero cuando esta desigualdad se presenta, el órgano de decisión debe actuar como órgano equilibrador del proceso y compensar esas desigualdades para que efectivamente el proceso sea un combate entre iguales. Y es por eso que podemos acudir a las facultades directivas del juzgador, al establecimiento de las cargas dinámicas en materia probatoria, el requerimiento de informes, etcétera, precisamente para establecer esta compensación de casos. Utilizar las razones, el 3, por las que la aplicación de la norma en el caso deviene en un impacto diferenciado o discriminador, y cuando sea necesario hacer un ejercicio de ponderación. Entonces, vean cómo en un caso de género, la propia Suprema Corte de Justicia dice sí se puede realizar el ejercicio de ponderación, que pasa precisamente por este test de proporcionalidad. La sala superior sustenta, también se recoge en la sentencia, 5 elementos que configuran y demuestran la existencia de violencia política de género. A saber, que el acto o omisión se dé en el marco del ejercicio del derecho político electoral o en el ejercicio del cargo público. Entonces, se ha perpetrado por el Estado, sus agentes superiores jerárquicos, colegas de trabajo, partidos o representantes, medios de comunicación y sus integrantes, un particular y un grupo de personas. Es decir, tanto puede tratarse de una violencia institucional, de una violencia colectiva, tanto en el sector público, social como privado. Estamos pensando el caso del propio Estado, sus agentes, sindicatos, cooperativas, o bien empresas, partidos políticos, es decir, personas jurídicas, o que de hecho guardan esa condición, y también personas físicas, tanto servidores públicos como particulares. Sea simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual o psicológico. También otro aspecto que desde mi perspectiva viene completando el esquema. Ya habíamos aludido a la discriminación indirecta o directa, y aquí los diversos mecanismos que pueden utilizarse
y que pueden afectar la dignidad de la mujer, el principio de igualdad, el derecho a no ser discriminado. Y tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres. Es decir, el derecho de la mujer a votar, a ser votada, a acceder a un cargo público, a tener participación en las cuestiones de gobierno, ya sea directa o indirectamente. Entonces, cuando tengo una afectación en esto, que disminuya el ejercicio de su derecho, pues es que se estaría colmando todos los requisitos para concluir que se trata de violencia política de género. Y se basa en elementos de género. Se dirige a una mujer por ser mujer, tiene un impacto diferenciado y afecte desproporcionadamente a las mujeres. No es lo mismo cuando se está refiriendo a Juan Carlos A. Juan Carlos, pues eres un tonto, cuando una expresión similar se utiliza en el caso de una mujer, porque el contexto, la situación de desventaja material y estructural tiene un efecto diferencial. Digo, si lo dicen respecto a Juan Carlos, que en su momento fue magistrado y ahora es jefe de la unidad de investigación en la Escuela Judicial y tiene, pues, recursos suficientes para poder proveer a su sustento y el de su familia, pues va a ser muy distinto ese efecto en relación con la mujer, porque primero ya hay diferencias en cuanto al sexo, el género, y luego pues también en cuanto a las posibilidades de carácter político o económico, en fin. Luego, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis Derechos Fundamentales a la Igualdad y a la No Discriminación, metodología para casos que involucren posible existencia de un tratamiento diferenciado, razonó lo siguiente. Las discusiones en torno a los derechos fundamentales a la igualdad y a la no discriminación suelen transitar por tres ejes. Aquí estamos hablando del control abstracto, leyes, la necesidad de adoptar ajustes razonables para lograr una igualdad sustantiva y no meramente formal entre las personas. Por ejemplo, pensemos en el caso de las acciones afirmativas, la adopción de medidas especiales o afirmativas, normalmente llamadas acciones afirmativas, y el análisis de actos y preceptos normativos que directa o indirectamente por resultado de forma tácita sean discriminatorios. En el tercer supuesto, cuando una persona alega discriminación en su contra, debe proporcionar un parámetro término de comparación para demostrar en primer lugar un trato diferenciado, con lo que se busca evitar la existencia de normas que, llamadas a proyectarse sobre situaciones de igualdad de hecho, produzcan como efecto de su aplicación una ruptura de desigualdad a generar un trato discriminatorio entre situaciones análogas u efectos semejantes sobre personas que se encuentran en situaciones dispares. Así, los casos de discriminación como consecuencia de un tratamiento normativo diferenciado exigen un análisis que se divide en dos etapas sucesivas y no simultáneas. La primera implica una revisión con base en la cual se determine si las situaciones a comparar en efecto pueden contrastarse o si por el contrario revisten divergencias importantes que impidan una confrontación entre ambas por no entrañar realmente un tratamiento diferenciado, y una segunda en la cual se estudie las distinciones de trato son admisibles o legítimas, lo cual exige que su justificación sea objetiva y razonable, utilizando, según procede, un escrutinio estricto para confirmar la rigurosa necesidad de la moneda o un uso ordinario para confirmar su instrumentalidad. En este sentido, el primer análisis debe realizarse con cautela, pues es común que diversas situaciones que se estimen incomparables por provenir de situaciones de hecho distintas, en realidad conlleva diferencias de trato que, más allá de no ser análogas, en realidad se estima razonables. En efecto, esta primera etapa pretende excluir casos donde no pueda hablarse de discriminación, al no existir un tratamiento diferencial. Entonces, se advirtió en el caso que efectivamente se estaba haciendo consideraciones en cuanto a la mujer, pero por el cargo que había ocupado como presidenta del DIF.
que no se habían utilizado expresiones de carácter discriminatorio, que lo colocaran en una situación, perdón, de desigualdad y que afectaran su dignidad y que tuvieran un efecto diferenciado. Entonces, se empezó a hacer este test y se llegó a la conclusión de que en el caso era regular lo que se había realizado, ¿no? Bueno. Maestro. Mande. Perdón. Sí, adelante. Me gustaría ahí hacer un apunte en relación con el test. Bueno, yo estoy en el Tribunal Electoral de Veracruz. Tenemos desafortunadamente el poco decoroso primer lugar en casos de violencia de género, sí. En registros. Lo que más cuesta a veces identificar es los comentarios que representan violencia simbólica, o es lo que más se nos ha complicado, porque a veces son expresiones que, pues, de primer escáner te dicen, bueno, pues son adecuadas o es una simple crítica, pero a veces de manera subliminal implican estereotipos, ¿no? Hemos tenido por ahí algún asunto donde mencionan, por ejemplo, es que me gustaría saber si X aspirante está dispuesta a someterse a un examen público para ver si tiene capacidad para ejercer tal cargo. O sea, la expresión uno la lee a veces y no tiene ninguna grosería, por así decirlo, o algún calificativo. Sin embargo, implican a veces de manera subliminal el colocar a la mujer en una posición como de menor rango que el de los hombres, ¿no? Los famosos micromachismos, pero que a veces esto, de verdad que hasta internamente a nosotros, entre compañeros, luego lo leemos y, no, pues depende mucho de la formación o del enfoque personal que tenga o lo que para ti parezca adecuado, ¿no? Pero pues que no deja de ser violencia, ¿no? Y en relación con el test, me parece que pues bueno, es una herramienta importante, pero que ya lo tenemos que ver con cierta modulación, porque ya en el último criterio de la Sala Superior que fue de la Sala Ciudad de México y confirmado por la Sala Superior del caso Iliatenco Guerrero, ya se superó esta parte o ya se ponderó qué tan necesario es acreditar en el destinatario o el autor material de la violencia. Y esto podría ser una modulación al primer elemento del test que exige, bueno, identificar pues que esta violencia tenga como su origen, pues, otro candidato o alguna persona que esté en posición jerárquica. En esos casos ya dijo la Sala Superior que lo que importa, bueno, es la comisión de la violencia y su impacto en los resultados electorales, con independencia de que a lo mejor sea anónimo el autor, ¿no? Entonces, creo que no sé, es interesante, no quisiera yo decir si es adecuado o no, pero es una modulación tal vez a este dichoso test de la autoría de la violencia, ¿no? Ese sería mi comentario, maestro. Sí, muchas gracias, Jonathan. Muy, muy interesante, muy, muy puntual lo que está señalando. Y efectivamente, pues miren, cuesta trabajo, sobre todo porque ¿de qué se trata? Es una violencia estructural que está normalizada. Y entonces, por ejemplo, el hacer referencia a cuestiones que tienen que ver con procesos biológicos, pues es una cuestión donde al final se está diciendo, bueno, es que como usted está pasando por una situación de un proceso biológico,
como podría ser la menstruación, pues entonces se explican muchas cosas. ¿Por qué estamos así? O porque, bueno, es que finalmente, pues, algunas cuestiones que están normalizadas, bueno, pase usted, por favor, compañerita, pues, todas esas situaciones que nosotros pensábamos que eran cuestiones normales, pues resulta que es algo que está pues normalizado, invisibilizado. Entonces, son estas cuestiones de los pequeños micromachismos o a veces hasta machismos pues, muy evidentes que derivan de una concepción de la sociedad antropocéntrica, androcéntrica, patriarcal, misógina, y que, pues bueno, pues están regularizados. Entonces, ¿esto qué tiene que ver? Pues miren, hay por ejemplo el caso del violentómetro que publicó el Instituto Politécnico Nacional. Es necesario tomar cursos de sensibilización sobre estas cuestiones para precisamente poderlos identificar, porque lo que no es admisible es que en el caso de las autoridades administrativas o jurisdiccionales existan estas situaciones y entonces se empieza a regularizar. A mí me ha tocado revisar resoluciones de tribunales electorales locales, de autoridades administrativas, y pues, ¿cómo es posible que no pudieron advertir estas cosas, ¿no? Que es, como decía el magistrado Reyes, hasta duelen los ojos, nada más de ver estas situaciones, pero es parte de lo que tenemos que buscar e ir superando. Por ejemplo, ustedes han visto estas decisiones en el caso de las composiciones impares de las legislaturas locales, donde donde finalmente sea la composición de entrada, por decir algo, son 25 diputaciones, entonces pues debería de corresponder como son composiciones paritarias, bueno, pues tendría 12 y 13. Y resulta que el que de entrada, el saque, es en favor de los hombres. 13 diputaciones, por ejemplo, en el caso de Colima, para los hombres. Y entonces uno diría, bueno, pero pues mira, de acuerdo con la certeza, pues entonces ya para la próxima le toca a las mujeres. Y eso implica, desde mi perspectiva, pues seguir no haciéndose cargo de la desigualdad histórica. Y entonces, ¿qué implicaría? Oye, pues regla o no, había una definición o no, se trata de una decisión con esta perspectiva de género. Tiene que tratarse con, como una reivindicación histórica. Le va a las mujeres van primero, ¿por qué? Porque siempre han estado en esta situación, y si no es así, pues acude al argumento histórico, en retrospectiva, y ve cómo han estado la conformación de las legislaturas, y entonces llegas a la conclusión, pues siempre han sido los hombres, pues entonces ahora viene la reivindicación histórica. Pero bueno, pues no ha sido tan sencillo, las cosas son muy complicadas, y yo creo que lo deseable es que los órganos administrativos, los órganos jurisdiccionales y fundamentalmente los partidos políticos tengan la obligación de cursar, de tomar estos cursos. La propia autoridad, las autoridades administrativas en el ámbito municipal o estatal de la Ciudad de México, federal, deben tomar estos cursos. A mí me ha tocado, por ejemplo, quedé impactado cuando veía a un diputado que me parece que era presidente de la Cámara, que estaba haciendo valoraciones, expresiones en relación con una diputada que llevaba a su bebé de brazos, y entonces hacía cuestiones que tenía que ver el presidente de la Cámara, de la mesa directiva, jocosas. Dice, pues esto
Pues este es el problema, ¿no? Quien tiene esa alta responsabilidad, pues ¿qué sería lo deseable? Que no hiciera ese tipo de afirmaciones. Y al contrario, la mayor de las consideraciones, pero vemos, pues es que fíjate que si vas a la cámara, seguramente no hay un área de lactancia, pues ese es parte del problema también, ¿no? O una guardería, o luego cuando se pretende establecer guarderías, por ejemplo, recuerden ustedes, cuando en el Tribunal Electoral se pretendía establecer una instancia infantil, pues se le fueron encima a la presidenta del tribunal. ¿Cómo una situación de privilegio? Pues ¿cómo no? Porque hay mamás, hay papás que comparten la responsabilidad, al igual que la mujer, de estas cuestiones, y los dos entran a la crianza, porque es responsabilidad de los dos. Pero bueno, pues no, ¿cómo? ¿Algún centro de trabajo? ¿Qué le pasa a la presidenta? Pues la presidenta ni siquiera tenía hijos como para decir, bueno, es que está viendo una situación personal, y aunque así fuera, pues ese es el problema. Y luego lo que señalaba, compañero, que era lo de Iliatenco. Hay otro caso también, el de Atlautla, que también fue una nulidad por violencia de género. Y es tener claro, el procedimiento administrativo sancionador, lo que importa es establecer el hecho, que ese hecho es ilícito, y la responsabilidad del sujeto. Y en el caso de las nulidades, lo que importa es establecer que la verificación del hecho y la afectación de ese hecho de principios, y que ese hecho fue suficiente por sí mismo o relacionado con otros para incidir en el proceso o sus resultados. Y aquí no interesa la responsabilidad, sino que el proceso no sigue las condiciones regulares, y por eso es que cabe aplicar una sanción. Coincido enteramente con los planteamientos. Y bueno, finalmente, ya rápidamente tenemos otro caso, y es el caso, a ver si se ve todavía mi pantalla. Sí, maestro, todavía se ve. Gracias. Bueno, muchas gracias. Entonces aquí, es el 288 del 2021, también de Toluca. La sala Toluca conoce de un asunto donde se sanciona a un candidato independiente por no haber presentado su informe de gastos para recabar apoyos para el efecto de postularse como candidatura independiente. A un ayuntamiento municipal en Michoacán, y bueno, se aplica la sanción, y se advierte que en términos del artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales se aplican sanciones. Y aquí no solamente se le cancela el registro, sino que se le impide participar en los procesos. Y se distingue muy bien en este asunto, por eso me gustó, entre lo que es el análisis en abstracto de leyes y el análisis en concreto. En el caso se realiza la revisión de la sanción que se aplicó al sujeto, se aplica el test de proporcionalidad, dice es el fin legítimo, la llamada experiencia democrática mínima, es decir, garantizar certeza, la equidad, el control del gasto, que entren dineros de un origen lícito a los procesos, lo de la idoneidad, la promoción o realización del bien, la necesidad de escoger en todos los medios el que promueva el propósito de la medida restrictiva y que lo restrinja de menor medida, y la proporcionalidad en su sentido estricto. Los costos, es decir, el beneficio en cuanto al bien general que se está protegiendo, y que no se restringa de manera absoluta el derecho. Entonces empieza a realizar este recorrido por parte del
la sala regional Toluca, y se dice, pues bueno, efectivamente, se corre el test. Sin embargo, se dice, oye, pues mira, la sanción sí cumple con todos estos elementos. Se dice, pues, es idónea, necesaria, proporcional, serán las razones, efectivamente. Sin embargo, se dice, oye, fíjate que se advierte que para el caso de las candidaturas registradas por partidos políticos, la consecuencia es que nada más se pierde el derecho a ser registrado como candidato. Y hasta ahí. Sin embargo, en el caso de las candidaturas independientes, también está la cuestión de que no participes en dos procesos. Y entonces, a partir de esto, se advierte que existe un tratamiento desigual, injustificado a dos situaciones que podríamos entender que son de similares características, y se dice, eso no es posible. Y entonces se acude a la precedente de Rosendo Radilla, donde se establece el llamado control difuso. Pues recuérdense que en el artículo 99 también de la Constitución Federal se establece el control difuso que se realiza por parte de tribunales, es decir, la desaplicación a casos concretos de normas que se consideran inconstitucionales. Y entonces se dijo, bueno, sí pasó el test, pero ahora voy a ver por qué esto me parece que es existe esta posibilidad de que se esté aplicando una norma inconstitucional. Y entonces, pues sí se puede desaplicar en el caso concreto. Se realiza la metodología, se ve si, pues recuerden ustedes que el principio pro persona, entre los mecanismos que se tienen que seguir, la interpretación conforme y después la llamada desaplicación o inaplicación. Y ahí podríamos hacer la crítica a la determinación de la Suprema Corte en este asunto, que es, me parece, el 912 del 2010, que es, pues la Corte, pues lo que le faltó decir, pues cabe la posibilidad de la aplicación directa de la Constitución. Pero bueno, siempre ha existido ese prurito para el caso de la sumisión. Y entonces, al confrontar estas dos situaciones, tanto lo de las candidaturas de partidos políticos como las candidaturas independientes y las distintas sanciones por presentación de informes, en uno de gastos de precampaña y el otro de gastos para obtener el registro como candidatura independiente, y pues se dice, eso es desigual. Situaciones que pareciera que tienen las mismas características, pues no les debes dar ese tratamiento. Y entonces se considera que esa parte de la sanción es es inconstitucional y se inaplica en el caso concreto. Entonces, es muy interesante este asunto, sobre todo porque tiene tanto la parte del test de proporcionalidad como también la cuestión que conocemos como el... se fue la señal, ¿verdad? Se fue la señal, ¿verdad? Más bien le mandó como un aviso de Microsoft, de PowerPoint, entonces Bueno. no alcanza Sí, a ver. sí. Ya, Sí, ya. bueno, ya, bueno, pues miren, de esta forma concluiría mi exposición. Si hay algún planteamiento, pues les agradecería que lo hicieran. Todavía les ponemos, creo que pues de nada, pero bueno, yo puedo seguir conectado y quien quiera puede desconectarse. Entonces, voy a contar hasta 3 si quieren hacer algún planteamiento. 1, 2, 3. Bueno, no hay preguntas.
yo entendería que pues, podríamos concluir y les sugiero que revisen estas dos resoluciones. Hay muchísimas de la sala superior, de las salas regionales. Basta con poner entrecomillado test de proporcionalidad y les va a desplegar muchísimas resoluciones. Pues yo nada más preguntando de las resoluciones que eran de mi ponencia, pues fueron cerca de 3 decenas, y si veía nada más proporcionalidad, pues más de 72. Y seguramente cuando estaba en la sala superior también me tocó ser proyectista en muchas otras. Entonces, hay bastante, es un tema de todos los días, la aplicación de este test de proporcionalidad, y insistir en esta parte. Deben consultar bibliografía. Yo ya les recomendé una obra, pero también les voy a recomendar otras dos, que es el test de proporcionalidad en la Suprema Corte, aplicaciones y desarrollos recientes, coordinado por Diana Beatriz González Carballo y Rubén Sánchez Gil, del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte. Estupendo libro, y bueno, pues desde luego el genio de la proporcionalidad, que es don Robert Alexi. Bueno, si no disponen ustedes otra cosa, podemos concluir la exposición del día de hoy. Yo estoy a sus órdenes aquí en la Escuela Judicial Electoral. Todavía no me he ido del tribunal y espero que pueda continuar un rato más en esta noble institución, y les agradezco su atención. Muchas gracias. Gracias, maestro. Buenos días. Una pregunta, maestro, ¿podría hacérsele alguna consulta a su correo electrónico en algún momento? Sí, claro que sí. Con todo gusto. Mándenme planteamientos, o si quieren alguna queja o alguna reflexión, o que compartamos bibliografía, con todo gusto atenderé sus mensajes. Muchas gracias. Que tenga buen día. Bueno, hasta luego y que estén bien. Gracias. Gracias, maestro. Buen día. Gracias.